bajo la emoción de la vida, toman la decisión de unir su vida con otro simplemente por el tema de la fornicación. El caso es que en la iglesia evangélica no se puede practicar el sexo antes del matrimonio. Entonces hay personas que basado en eso tienen que casarse más rápido de la cuenta para no caer en el famoso pecado. Bajo ese criterio, una persona toma la decisión de casarse con alguien, confesar en un altar, que será de forma permanente. Ya el que se divorcia en la iglesia evangélica he visto con malos ojos. ¿Pero por quién he visto con malos ojos? Por aquellos que permanecen viviendo una vida miserable y una vida infeliz dentro de un mismo techo con una persona que mental y emocionalmente está dañada. ¿Hasta qué punto es digno de admiración a que usted se pase la vida entera unida con una persona o unido con una persona con la que no hay un lazo afectivo, con la que no hay un lazo de visión de la vida, con la que no hay una conexión ni espiritual ni emocional, simplemente para que los demás compañeros de milicia de la religión se sientan bien y aplaudan? Hay personas que están luchando contra cosas inhumanas hoy en día, simplemente por no ponerse de pie y decir fracasé. Tuve una mala elección a la hora de elegir el matrimonio. Vamos a verlo hoy la forma bíblica, cómo elegir la pareja, cómo yo sé con quién Dios me une. Yo tengo 5 señales que debemos tomar en cuenta antes de la elección de alguien con el que tú vas a pasar el resto de tu vida. El tema de la crianza y el tema del matrimonio es algo bien difícil y casi nunca se toca a profundidad en lo que es la iglesia, porque la mayoría de personas, tristemente, hay unos candados que ha puesto la iglesia que hacen difícil la elección de pareja. El candado número 1 que la iglesia ha puesto es el candado de el yugo desigual. Dentro de la esfera de lo que nosotros le llamamos mundanos y personas que no practican la fe, nos encontramos con personas que tienen 30 y 40 años de matrimonio, que han tenido hijos saludables, han tenido hijos que han podido terminar su universidad, han tenido nietos saludables mental y emocionalmente, aun cuando no son practicantes de alguna religión determinada. O sea, fuera del núcleo religioso, hay millares de casos, millones de casos de personas que han podido conservar un matrimonio y sobre todas las cosas criar a sus hijos dentro de un vínculo de amor y afecto. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, Pablo dice que lo vil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando nosotros examinamos la conducta, la vida, la fe, la práctica, el origen de la mayoría de personas que hoy están en la iglesia, nos daremos cuenta que lo que los trajo a la iglesia fueron daños irreversibles de su vida temprana. En otras palabras, casi todos los que llegan a la iglesia llegan dañados, llegan con situaciones emocionales difíciles, llegan con heridas y carencias de padre o de madre y de un núcleo familiar saludable. Entonces, la iglesia se nutre de la mayoría de antisociales que la sociedad va desechando. Casi todas las personas que están dentro de la fe, que practican la fe, en algún momento delinquieron, en algún momento afectaron la sociedad, en algún momento no fueron ejemplo a seguir para otros. Eso hace que sea más difícil el tema de la elección de pareja dentro de la iglesia, que ya le puso un candado al yugo desigual. Entender que los cristianos tienen la limitante que deben casarse simplemente con personas que practiquen la fe, aunque sean personas que mentalmente no estén bien equilibrados. O sea, es un candado muy difícil y muy duro, porque hay mujeres y hombres que han tenido que desechar y abandonar relaciones saludables simplemente porque esa persona con la que ellos viven no practica su misma fe, aunque tiene valores más elevados y una moral más elevada que aquellos que compone la fe que esa persona practica. Entonces, bajo ese candado mental, que no sé en qué momento de la historia de la humanidad se van a abrir las puertas
y se le va a decir al mundo que hay gente buena dentro de la iglesia, hay matrimonios excelentes y hay personas bien saludables dentro de la iglesia, pero también hay gente buena fuera de la iglesia, hay gente excelente y hay matrimonios saludables fuera de la iglesia. Una fe, una confesión, un credo, no por practicarlo en sí, no te va a hacer mejor persona que los demás. Si no, no viéramos tanta gente dañada dentro del núcleo de la iglesia. Ahora bien, ¿qué hacer cuando ya tomé la decisión de casarme con una persona dentro del núcleo de la fe y luego que voy en el camino me doy cuenta que no era lo que yo andaba buscando? Las malas decisiones en el tema de la elección de una pareja, de un matrimonio, están a la flor del día. No son únicamente exclusivas del mundo ni de la religión. Cada día más son menos las personas que están interesadas en llevar su sentimiento a un altar y unirse permanentemente con alguien, porque el matrimonio va en declive. Más del 50% de los matrimonios terminan en separación y en divorcio, dentro y fuera de la iglesia. O sea que la convivencia se ha hecho cada día más difícil. En el tiempo de la pandemia vimos como hubo una alarmante ola de divorcios que alarmó a todo el mundo cuando le tocó a los actores de esos matrimonios convivir bajo un mismo techo y ver todas las cosas malas que tienen el uno por el otro. Es interesante uno preguntarse, ¿qué es el matrimonio en sí? Y sobre todas las cosas, ¿hasta qué punto se puede tolerar dentro de una relación a la que no se le ve futuro, a donde no hay cambio significativo? La iglesia, el segundo candado que tiene es el tema del divorcio. El tema del divorcio es un mito dentro de la iglesia evangélica que va a dificultar los matrimonios saludables. ¿Por qué es un mito? Es un mito duro porque hay personas que bajo la emoción de la vida toman la decisión de unir su vida con otro simplemente por el tema de la fornicación. El caso es que en la iglesia evangélica no se puede practicar el sexo antes del matrimonio. Entonces hay personas que basado en eso tienen que casarse más rápido de la cuenta para no caer en el famoso pecado. Eso hace que no haya un tiempo de conocerse mutuamente, aunque uno nunca termina de conocer a los demás, porque hay personas que viven una doble vida, fingen muy bien hacia afuera, pero hacia adentro están podridos y tienen el alma dañada. O sea, entonces, bajo ese criterio, una persona toma la decisión de casarse con alguien, confesar en un altar, que será de forma permanente. Ya el que se divorcia en la iglesia evangélica he visto con malos ojos. ¿Pero por quién he visto con malos ojos? Por aquellos que permanecen viviendo una vida miserable y una vida infeliz dentro de un mismo techo con una persona que mental y emocionalmente está dañada. O sea, ¿hasta qué punto es digno de admiración a que usted se pase la vida entera unida con una persona o unido con una persona con la que no hay un lazo afectivo, con la que no hay un lazo de visión de la vida, con la que no hay una conexión ni espiritual ni emocional, simplemente para que los demás compañeros de milicia de la religión se sientan bien y aplaudan? Entonces, es como un altar de bronce. Para muchas personas, el matrimonio es un altar de bronce, un lugar de sacrificio, donde tienen que sacrificar su propia existencia simplemente para acomodarse a lo que la moral religiosa ha establecido. Hay personas que están luchando contra cosas inhumanas hoy en día, simplemente por no ponerse de pie y decir fracasé. Tuve una mala elección a la hora de elegir el matrimonio. Jesús, cuando se le toca el tema, dice que lo que Dios unió, el hombre no lo separaría. Hablando de que no se puede disolver lo que Dios unió. Si es difícil hoy aprender a escuchar la voz en la tierra, mucho más difícil aún es conocer su voluntad. Si nosotros conociéramos la voluntad de Dios, todas nuestras oraciones fueran contestadas de forma inmediata, porque oraríamos a Dios
conforme a esa voluntad. Y cuando tu oración está alineada a la voluntad de Dios, es una oración que se contesta inmediatamente. Inmediato, o sea, de una vez pasa la oración, de una vez viene respuesta. Si es difícil conocer la voz de Dios, más difícil aún es conocer su voluntad. Entonces la mayoría de los que hoy están unidos en matrimonio no están unidos bajo la voluntad de Dios. Están unidos bajo una elección humana. Repito, la mayoría de personas que hoy están unidos en matrimonio no están unidos bajo la voluntad de Dios, sino bajo una elección humana. Las elecciones humanas no cuentan con el respaldo divino. En otras palabras, aquellos que humanamente decidieron unirse con alguien bajo su propia decisión, mañana no pueden culpar a Dios del fracaso. Y en la mayoría de los casos, los matrimonios dentro de la religión son uniones humanas, con una bendición humana, con una supuesta autoridad divina. Entonces, para entender el trasfondo del matrimonio, hay que ir conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú anhelas? ¿Qué piensas tener? Jesús dice que lo que Dios une, el hombre no lo va a poder separar. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que Dios une? En el libro de Génesis dice que Dios tomó polvo de la tierra y sopló aliento. Hizo al hombre un alma viviente. El alma y el cuerpo en este plano no se separan, porque Dios lo unió. El hombre no ha podido separar el alma y el cuerpo desde la ciencia, porque fue Dios que lo unió. El hombre no ha logrado a los cuerpos muertos, por medio de cualquier inteligencia o cualquier ciencia, meterle un espíritu y unirlo y hacer que funcione. Porque ese tipo de uniones solamente Dios la puede hacer. O sea que cuando Dios une algo, lo une de una forma que el hombre ni lo puede disolver, ni puede imitar lo que Dios hace. Eso es lo primero. Lo segundo es saber, que dice Primera de Pedro, que nosotros venimos de nuestra pasada manera de vivir. Pedro dice, despojémonos de nuestra pasada manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Hay una herencia de los padres en los hijos. Los hijos se convierten en el reflejo de las frustraciones y las amarguras de los padres. Hay personas que hoy están perdiendo la batalla en el matrimonio simplemente porque no se han podido librar del lastre energético y el lastre de dolor que sus padres le transmitieron. Para tú poder superar los traumas que tú arrastras de tu papá o de tu mamá y que ellos arrastraron de tus abuelos y que sus abuelos arrastraron de tus tatarabuelos, va a tener que pasar por un proceso de reingeniería del alma en busca de la esencia perdida. O sea que lo que hoy la gente ve en la calle no eres tú. Es un autoengaño en el que tú te has convertido. Tus padres te formaron y te educaron junto con la vida para tú convertirte en lo que tú eres hoy. Entonces lo que tú eres hoy o lo que tú crees que tú eres no es tu esencia. Tú andas en una identidad perdida, siendo como una máquina controlada por la información que tiene la mente. La mente es esa computadora que regula todas tus decisiones. Entonces la mente es lo que alberga todas las experiencias malas o buenas que tú has tenido.
Entonces, cuando tú actúas basada en la mente o basado en la mente, tú actúas de forma mecánica, actúas como un robot. Entonces, ahí es donde se vuelve lo difícil del matrimonio. Cuando tú estás lidiando con un robot que opera de forma mecánica, con toda la basura emocional y daños que el pasado depositó ahí. Entonces hay personas que no están dispuestos a pagar el precio que significa convivir con personas dañadas emocionalmente. Y el que está dañado va a vivir por la vida dañando a otros. El punto número 3 sería ver cuáles cosas llevamos dentro de nuestro ser que son el resultado de mala crianza, de malas experiencias, de malas enseñanzas. Entonces, obligatoriamente tenemos que hablar de cristianos traumatizados. Cristianos que arrastran un lastre de traumas. Y a veces esos traumas son tan profundos que logran perforar el alma. Cuando tú has pasado por situaciones como abuso sexual, cuando tú has pasado por situaciones como abuso verbal a temprana edad, cuando la vida te ha enseñado que tú eres una basura, cuando la vida te ha enseñado que tú eres un ser miserable, cada vez que tú choques con alguien vas a sacar esa basura que depositaron en tu interior tus padres y vas a querer reflejarla en otros. Nosotros vemos en los demás todos los daños que nuestros padres nos hicieron. Y a veces depositamos esa basura en las personas incorrectas. Y a veces tú te sumerges en ese tipo de relaciones, esperando un cambio. Hay situaciones, por ejemplo, de personas que están casadas con un narcisista. Que el narcisismo es lo que más se habla en las redes, pero no todos son narcisistas. Hay personas que son peor que un narcisista. Hay personas que ya entran al campo de psicópata. Por eso no tienen ningún tipo de sentimiento con el dolor que causan. Un psicópata es una basura humana que camina, que vive una vida disfrazada y que el mundo exterior no conoce. Cuando hablamos de psicópatas no lo sexualizamos, porque hay psicópatas hombres y psicópatas mujeres. Son seres en quienes no va a existir el más mínimo remordimiento. Son seres que te van a destruir por completo. Y hasta que no logren su objetivo, van a seguir trabajando día y noche. El psicópata va a rodear tu vida de tal forma como la serpiente agarra a su presa. Y va a eliminar de tu vida todo tu entorno y conexión con tu familia. Porque el psicópata o la psicópata necesita aislarte de tus seres queridos. Tenerte lo más cercano posible para desde ese escenario seguir carcomiéndote y causándote dolor. Y hoy mucha gente está conviviendo con psicópatas bajo un mismo techo por la cobardía de no querer enfrentar el qué dirán la gente. Porque los psicópatas o psicópatas se esconden tan bien que nadie les creería si ellos sacan al mundo exterior, hacia afuera, las atrocidades que están viviendo dentro. Eso es muy difícil. Es difícil porque hay personas que no te tienen de que decir con una palabra que tú eres una basura, sino que con su actuación, con su bloque de hielo, con su sequedad, te lo transmiten en cada acto que les toca convivir contigo. Otros no desperdiciarán la oportunidad para tratar de disminuirte moral y socialmente. El psicópata necesita convertirte en tu peor versión como ser humano, para así sentirse seguro o segura. Y una vez logra su objetivo, viene la segunda faceta, que es lo que le llaman el estrangulamiento.
Cuando el psicópata se cansa ya de abusar de ti emocional y psicológicamente, destruirte, el próximo paso es buscar a una tercera persona para con esa tercera persona estrangularte y hacerte sentir que tú estás perdiendo algo o a alguien. Hacerte sentir que la culpa fue tuya y que ya esa persona, el psicópata, tiene una nueva pareja con la que te va a restregar por todos los medios que es feliz. Mientras tú te estás ahogando en un mar de llanto y dolor. Entonces eso hace que los que salieron traumados de esa relación terminen queriendo regresar con la psicópata. Porque te meten un cuchillo y luego hacen que tú pidas perdón por tú prestar tu cuerpo para que te lo entierren. Porque el psicópata es un ser que nunca en su existencia va a cambiar. Los psicópatas no cambian. Ya su naturaleza está dañada. Porque ese psicópata nunca tú lo vas a ver pedir perdón. Los psicópatas no piden perdón. Los psicópatas no tienen ningún sentido de remordimiento por más daño que hagan. Entonces tú cedes cada vez y vuelves a pedir perdón, pensando que haciéndolo así la relación va a cambiar. Pero nunca va a cambiar. Entonces, mucha gente sigue casada o casado con un psicópata, una psicópata, esperando una gota de remordimiento. Los psicópatas van a guardar cada información de tu vida. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer que resulte perjudicial para ti, toda esa información la psicópata la guarda, la almacena, esperando el momento oportuno para hacerte daño. Entonces tú estás conviviendo bajo un mismo techo, no con una persona con la que tú vas a florecer, sino con alguien que de antemano quiere dañarte, quiere destruirte. Porque esas personas que están casadas en un matrimonio y aún teniendo la posibilidad de tener su casa, no lo pueden lograr. Pudieran tener una mejor condición económica, pero no lo logran. Porque no se dan cuenta que están conviviendo con el mismo diablo bajo un mismo techo. Entonces, la psicópata o el psicópata guarda toda esa información que la cega para que cuando tú quieras escapar de la cárcel en la que te han sometido, empezar a martillarte con esa información. Para que tú sientas que si tú te vas del lado de la psicópata o del psicópata, tu vida terminó. Te ponen tanto paraguas arriba que tú miras hacia arriba y lo ves todo oscuro. No logra ver el sol. Entonces el tema de los matrimonios, de conservar un matrimonio por 20, 30 años, no es quizás la meta. La meta es ver hasta qué punto es el sacrificio inhumano que tú estás aguantando simplemente por venderle una apariencia a gente que tú no le importa. Dice, bendiciones para Heisy Saín. ¿Cuáles son los pasos para comenzar esa sanación del alma, despojarse de esa personalidad creada por la circunstancia de la vida? Hay varios pasos en ese sentido. Todo acto de liberación inicia con la confesión. Por eso es que solamente pueden sanar aquellos quienes no le da vergüenza hablar de su proceso de dolor. Porque la mejor herramienta en la sanación del alma es el ejemplo propio. Nosotros nos llenamos y nos saturamos de teorías cuánticas. Y desde la teoría todo el mundo está sano. Hay un autor de un libro que se llamaba Cultivando el arte de la paciencia que terminó matando a su esposa y sus hijos. Que a la gente le gusta mucho operar desde una realidad que no maneja. La sanación del alma inicia desde la confesión. Pero una confesión de experiencias vividas.
El Isaías capítulo 61 habla de Jesús como libertador. Y en el 53 de Isaías dice que él era experimentado en quebranto. Las mejores personas que Dios usa como herramientas para sanar a otros son los que han pasado por el camino que ya tú vas a pasar, que tú estás transitando. Es algo difícil. En mi libro, Almas Gemelas, uno de ustedes ya lo tiene, yo hablo de ese proceso hacia liberarnos del pasado, hacia liberarnos de la maldad que nuestros padres metieron en nosotros. Hablo de esa energía que arrastramos, que viene de nuestros padres. Padres que no decidieron liberarse ellos y lo que hicieron fue traspasarnos a nosotros sus ataduras. Y si tú no te liberas hoy, mañana tus hijos lucharán con lo que hoy tú no quisiste liberar. Entonces, la liberación del alma no es un proceso alejado. Es un proceso obligatorio. Es un proceso obligatorio para continuar viviendo la vida. Dice, quiero mi libro, maestro. Yo casi no imprimo muchos libros, pero físico, no, casi no. Porque yo escribo los libros con una intención bien marcada. Pero ahí tengo 50 libros de Almas Gemelas. Se los voy a traer la gloria ahí abajo. Para 50 personas, preferiblemente que sea matrimonio, gente que esté en esa, buscando eso. Porque no acumules información que tú no necesitas. Cuando tú necesites la información, búscala y aplícala. Búscala y aplícala. Tengo 50 libros para 50 personas. Se voy a entregar la gloria ahí abajo. Y si usted lo quisiera, que voy a seguir enseñando hoy, porque quiero hablar de esto ampliamente, voy a coger llamada también. Voy a dar consejería desde aquí, de administración del alma. Usted puede mandar una ofrenda de $100 al 551, ponme los números del ministerio ahí, 556-7873. 551-556-7873. Solamente 50 personas. Blanca lo va a ir contando ahí a la medida que vaya mandando. Yo lo mando por Cel o por Cash App, o si estás en otro país. $100 cuesta. Lo manda por esas plataformas que están ahí del ministerio. No está en Amazon. No está en Amazon. Entonces, ¿qué seguimos diciendo? Las personas, con tal de mantenerse y mantener una falsa imagen por el ego. Hay mujeres y hombres que hoy están casados bajo el mismo techo, con el mismo diablo, y no quieren salir de ese lugar. ¿Sabe por qué? Por el ego. Porque el mundo de afuera no sepa que usted fracasó. Entonces, lo que tú estás pagando es con tu vida, con tu felicidad, con los momentos felices que tú puedes alcanzar. O sea, hay cosas que son imperdonables e impenetrables. Una cúpula de hierro alrededor del corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú no puedes guardar el corazón, yo quiero ver cuántas personas de los que están en línea ahí escriben y dicen, hermano Jairo, hoy es mi cumpleaños. Dios te bendiga, Daniel. Felicidades. Dicen, yo tengo problemas en mi corazón. Tengo el corazón lacerado, tengo el corazón dañado, tengo el corazón fragmentado. Desde esa condición,
es muy difícil ayudar a los demás. Desde la herida propia, desde el dolor. Es saludable darse la oportunidad de apartarte a un silencio absoluto. Cuando Elías... Qué lindo lo que escribió Jacqueline. Bendiciones, maestro. Yo no pensé honestamente cómo ese libro me iba a ministrar mientras pasé mi proceso de cáncer para hacer una liberación. Pasé por una liberación a través de ese libro. Lo recomiendo. Sí, porque ese libro nada más yo no hablo del tema de la pareja, sino que se habla de muchas cosas que tienen que ver con la sanación y la liberación del alma y el autoconocimiento. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amar, someterlos a la corte. Pero yo tengo que aprender a amar a mis hijos en la medida que yo también me amo yo. Y lo que se ha hecho entre dos no debe ser responsabilidad de un solo. Entonces, tú debes buscar los medios para tú alcanzar eso.